¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a 24 tarde, en una jornada en que el foco está puesto con lo sucedido ayer en la región del Biobío. Lo ven en la imagen, tenemos equipos dispuestos tanto en la región del Biobío, en la Araucanía, en el Congreso, en La Moneda, con todas las informaciones relativas, Pati, a estos incidentes, a estos lamentables hechos ocurridos ayer. Exactamente, todos los equipos desplegados, pero vamos a comenzar precisamente con ese tema porque hace instantes la Fiscalía confirmó que solo es una persona la fallecida en los incidentes en Cañete. Vamos de inmediato a tomar contacto con David Yáñez. David. Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos en el Servicio Médico Legal de Concepción. Hasta aquí fueron trasladados los restos de Johan Yempi Machacán, de 23 años, el joven que ingresó fallecido al CESFAM de Tirúa luego de estos incidentes ocurridos en la zona sur de la comuna de Cañete en horas de ayer. De hecho, fue trasladado durante esta madrugada hasta este lugar para realizar los peritajes de rigor. De hecho, aún no hay una identificación oficial, por así decirlo, que es la que tiene que dar el Servicio Médico Legal de Concepción para su confirmación. Sin embargo, han venido todos los familiares, amigos y conocidos hasta este lugar confirmando que se trataría de esta persona. De hecho, el análisis que tiene que realizar, forense que tiene que realizar el Servicio Médico Legal también apunta a las causas de muertes y a la existencia o no de una bala al interior de este cuerpo, lo cual revelaría de cierta forma la dinámica en que habrían ocurrido los hechos que terminaron con su muerte. Recordar que esto fue aproximadamente, según la información entregada por la jefatura de zona en estado de emergencia, que hubo dos incidentes en la zona cercana a Huentelolén, esto es al sur de Cañete, donde primero cerca de las 14 horas hubo un enfrentamiento con participación de carabineros e infantes de marina, y los infantes de marina hicieron uso de su armamento de servicio. Luego, aproximadamente a las 5:30 de la tarde, llegaron dos personas hasta el CESFAM de Tirúa, una de ellas fallecía, que es precisamente la persona que se encuentra en este lugar, y otro que fue trasladado de urgencia hasta el hospital de Temuco. ¿Por qué el hospital de Temuco? Porque se encontraban cortada la ruta P72S y el traslado más rápido era por la ruta costera hacia la zona de Carahue, y de Carahue evacuado hacia el hospital regional de Temuco. Tenemos en ese sentido que luego de varias horas solicitando algún tipo de información oficial, se entregó información por parte de la jefatura de zona en estado de emergencia, el contraalmirante de acá de la zona. Escuchemos. Ante el constante fuego por parte de los encapuchados, el personal armado debió hacer uso de su arma de servicio. Posterior a efectuar estos tiros con su arma de servicio, los individuos se alejaron del área, mientras el personal armado se mantuvo otorgando seguridad al personal de carabineros que se encontraba en el sector. Más tarde, recibimos la información que aproximadamente a las 17:30 horas llegaron dos heridos al CESFAM de Tirúa, quienes no podemos confirmar que tengan relación con el incidente. De hecho, la investigación y buena parte del trabajo que se va a realizar en este lugar tiene que ver precisamente con la causa penal abierta por el Ministerio Público. Horas más tarde, de hecho, se envió un comunicado por parte de la Fiscalía indicando que había dos personas fallecidas, pero se indicaba también y se puntualizaba que era información preliminar, lo mismo que había dicho el Ministerio del Interior en referencia a que había dos personas fallecidas. Sin embargo, más tarde se clarificó por parte del mismo Ministerio Público a través de un comunicado que la información que se tiene es que solo había una persona fallecida en este incidente, y se dio por confundido la persona que fue trasladada de urgencia desde Tirúa hasta Temuco como una de las personas fallecidas. Es por eso que ahora la investigación se está centrando en este lugar. Durante esta mañana hasta el Servicio Médico Legal de Concepción ingresó no solamente los familiares, amigos y el mismo cuerpo, sino que también detectives de la Brigada de Homicidios, de la Policía de Investigaciones, que llegaron a este lugar para ser observadores de la autopsia. También llegaron funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos, quienes estaban en este sitio, llegaron para estar
en carácter de veedores, de garantes de lo que se iba a hacer al interior. Esto, sobre todo considerando las dudas que ha despertado en la familia y también en la comunidad respecto a cómo, las comunidades que han llegado hasta este lugar, respecto a cómo ocurrieron los hechos que terminaron con la muerte de este joven. Escuchemos lo que dijo el representante del Instituto de Derechos Humanos. El instituto va a promover todo lo que sea necesario para que se sepa la verdad y que se haga justicia con respecto a lo ocurrido el día de ayer. Nosotros, a instancias de la Fiscalía, estamos en este momento participando en la autopsia. Queremos actuar como garantes de que el procedimiento se va a hacer conforme a derecho. Al interior también de estas dependencias se encuentra el fiscal Juan Yáñez Martinich, que es el fiscal que está a cargo en forma exclusiva de las causas denominadas de violencia rural, como se es investigado las causas del conflicto mapuche en la zona sur de la provincia de Arauco, específicamente Cañete, Contulbo y Tirúa. No dio declaraciones cuando venía ingresando, de hecho estamos a la espera de que eventualmente pudiese haber algún tipo de comentario, sobre todo considerando esta suerte de información errada que se dio durante la noche y madrugada en cuanto que habría 2 personas fallecidas y no solamente una, que es la información que se posee en estos momentos y que estaría ya confirmada a estas alturas por la misma Fiscalía, por el mismo Ministerio Público, y además se está a la espera del retiro del cuerpo. Durante esta mañana, de hecho, se realizó una suerte de rogativa con amigos y familiares, se desplegó una pancarta en el estacionamiento interior del servicio médico legal y se estaba pidiendo justicia y sobre todo esclarecer qué fue lo que sucedió durante horas de la tarde de ayer y que terminó con este joven fallecido y varias otras personas heridas a bala. En estos, por lo menos confirmado por la autoridad militar, 2 incidentes ocurridos al sur de Cañete, en las cercanías de Huentelolén, donde además se requisó, por lo menos en el segundo incidente, se requisó gran cantidad de armamento, un fusil de guerra y el resto balas y cartuchos de escopeta. Es lo que se está viviendo en estos momentos en el Servicio Médico Legal de Concepción. Claro, se confirma entonces un fallecido según la información de la Fiscalía. David Yáñez, muchas gracias por actualizarnos esta información. Buenas tardes. Y continuamos en la región del Biobío, en la comisaría de Cañete, donde permanecen los 3 detenidos por el homicidio frustrado, porte ilegal de armas en un allanamiento tras los incidentes de la tarde de ayer en esta ciudad. Felipe Jara nos cuenta todos los detalles. Felipe. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, estamos aquí en el exterior de la tercera comisaría de Cañete, en donde, claro, hoy día la atención... Sí, tenemos algún problema en la comunicación con Felipe Jara. Él está ubicado justamente en la comisaría de Cañete, lo decíamos en la presentación. Hay que arreglar justamente ese problema de audio, la comisaría de Cañete, donde permanecen los 3 detenidos por homicidio frustrado. Ahora sí, Felipe Jara, retomamos contigo. Sí, lo que les contaba es que precisamente la atención se vive acá en el centro de la comuna de Cañete, particularmente frente a la comisaría de esta comuna, la tercera comisaría que está a mi espalda, donde, claro, se mantienen estos 3 detenidos, 2 adultos, un menor de edad, un adolescente, de acuerdo a la información que se ha entregado, y que en los próximos minutos deberían enfrentar la audiencia de control de detención y también de formalización por delitos que, de acuerdo a lo que se ha especificado, tienen relación con porte ilegal de armas, de municiones y otros delitos que eventualmente se clarificarían y se especificarían durante esta audiencia que se va a desarrollar vía telemática. Durante toda la jornada han estado familiares, cercanos, conocidos justamente de estas 3 personas, miembros de comunidades de acá de la zona de Cañete, y que están a la espera justamente de lo que ocurra tras esta audiencia que se va a desarrollar durante la tarde de este día jueves. Entonces, a raíz de uno de los procedimientos que se desarrolla durante la tarde del día de ayer, acá en las cercanías de la ruta P72S, que conecta las comunas de Cañete con Tirúa, recordemos, ahí ocurrieron varios hechos, entre ellos durante la tarde una incautación de armamento, de municiones, también
se detuvo a personas que se trasladaban en un vehículo que tenían cargo por robo y posterior a ello también se realiza incautación de municiones. Producto de uno de esos procedimientos es que están estas personas justamente detenidas, se los decía yo, un adolescente de 15 años y también 2 personas adultas, que va a ser en la formalización justamente el control y posteriormente la eventual formalización cuando se especifiquen de manera ya más concreta y más certera los delitos por los cuales el Ministerio Público les va a comunicar que le va a formalizar cargos e iniciar eventualmente una investigación. Acá en este lugar también se ha mantenido la atención, puesto que entre los familiares que han llegado, puesto que también existe una conexión de parentesco entre uno de los detenidos y Claudio Iván Porma. ¿Quién es esta persona? Es uno de los que hoy día se encuentra herido, de acuerdo a lo que nos han indicado sus familiares, en estado de extrema gravedad, internado en la región de la Araucanía, porque fue trasladado hasta ese punto, como lo mencionaba mi compañero David Yáñez, justamente por un tema de conectividad, porque era la localidad más cerca debido a los cortes que habían en la ruta desde Tirúa hacia el norte. Esta persona es relevante por una cuestión particular, porque en algún momento, y de acuerdo así se informó de hecho durante la tarde-noche del día de ayer, es que habían 2 personas fallecidas. Fue justamente la familia de Claudio Iván Porma la que durante la noche salió a rectificar la información y a negar justamente que su familiar se encontraba fallecido, y ellos justamente decían y clarificaban y subrayaban de que él no había fallecido, de que se encontraba herido, eso sí, de gravedad en la región de la Araucanía. Nosotros estuvimos con ellos acá justamente en este punto, en la tercera comisaría de Cañete, pero posteriormente también los acompañamos a la ruta P70S, justamente P72S, justamente en donde ocurrieron estos incidentes durante la tarde de ayer, ahí en el kilómetro 8, donde justamente ocurre uno de estos incidentes de los que da cuenta la Armada acá en la región del Biobío. En ese punto ellos nos contaron al menos su versión de los hechos, lo que habría ocurrido y de la manera entonces en que Claudio Iván Porma habría sido herido justamente cuando ocurren estos incidentes armados, enfrentamientos, de acuerdo a lo que han dicho desde la Armada, al menos, sin embargo, ellos tienen una versión completamente distinta a la que hasta este momento se ha entregado por parte de las autoridades a nivel nacional y también acá en la región del Biobío. Se los decía, estuvimos con ellos hace algunos minutos atrás ahí en la ruta P72S. Yo los quiero invitar a que pasemos a escuchar parte de los testimonios que pudimos recoger junto a ellos ahí en ese punto de esta ruta que conecta las comunas de Cañete con Tirúa. Se quiso refugiar en este punto. ¿Se metió dentro del paradero? Sí, por acá. Se refugió y se fue para la casa porque encontró a saber lo que estaba pasando, y los militares llegaron, lo dispararon a quemarropa. Cuando pasamos, lo dijeron pasen, y pasamos y ahí lo dispararon al tiro. Bueno, su estado, de acuerdo a lo que nos han manifestado sus familiares, parte de ellos justamente se encuentran acá en la comuna de Cañete, porque ya se los decía, también hay un grado de parentesco entre ellos y uno de los detenidos que justamente se encuentra acá en la tercera comisaría de Cañete. Nosotros estamos también a la espera de justamente cómo se va a desarrollar esta audiencia de control de detención y posterior formalización de cargos que se va a realizar justamente en contra de estas personas, estos 3 detenidos que derivaron justamente de estos operativos y de estos incidentes que ocurrieron durante la tarde-noche del día de ayer ahí en la comuna de Cañete, acá en la ruta P72S que conecta con la comuna de Tirúa. Audiencia que, se los decía yo, se va a estar desarrollando durante la tarde de este jueves, entonces de manera telemática acá en el Juzgado de Garantía de la comuna de Cañete. Felipe Jara, muchas gracias por la información desde la región del Biobío. Muchas gracias.
Bueno, ya lo veíamos, son 3 las personas heridas graves que se mantienen internadas en el Hospital Regional de Temuco tras estos incidentes ocurridos ayer en Cañete. Vamos hasta ese lugar donde está César Campos y nos actualiza la información. César. Sí, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Seguimos en el Hospital Hernán Enríquez Aravena de Temuco, compañeros. De alguna manera, con la cámara de René Garcés mostrando lo que ocurre precisamente a esta hora, en vivo y en directo, donde están las vallas papales, en la entrada de urgencia de este centro asistencial, en donde se han reunido diversos dirigentes y comunidades que han llegado desde distintas partes de la región de la Araucanía. Lo decía nuestro compañero desde la región del Biobío. Aquí, desde ayer, tarde-noche, cuando llegaron estos comuneros heridos hasta este hospital, hay 2 versiones, evidentemente. La primera versión, que es de gobierno, y donde ellos dicen que hubo un enfrentamiento armado entre comuneros mapuches y también el ejército, más bien de la Armada. Y lo que dicen los familiares y heridos precisamente que llegaron hasta este hospital anoche. Ustedes van a ver imágenes de lo ocurrido anoche y captado por nuestros equipos precisamente en este hospital, el Hernán Enríquez Aravena de la ciudad de Temuco. La otra versión, obviamente, de los familiares es que ellos estaban parados en una carretera esperando el pase liberado de diversos vehículos. Carabineros les da precisamente ese pase y allí viene, donde decían ellos, los disparos por parte de la Armada. Ellos dicen obviamente que esto no fue un enfrentamiento y son las 2 versiones obviamente que hay respecto de estos hechos de violencia. Pero ayer pudimos captar precisamente lo ocurrido con la llegada de los heridos y también de su propia boca, ¿no? Lo que habría ocurrido. Vamos a escuchar precisamente esas versiones a los segundos de la llegada de las ambulancias, ¿no es cierto? Y con los familiares también que estuvieron aquí en este centro asistencial. Escuchamos. Carabineros y milicos los dejaron pasar, iba detrás de una micro y me cambié a mi derecha, yo iba manejando y un milico se da la media vuelta y los dispara a quemarropa. Siendo que iba transitando por la ruta, estuve más de 8 horas parado para poder pasar para allá y llegan y los disparan. Adentro viene otro compañero que iba conmigo, que lo iba trasladando para allá, iba una niña dentro de la camioneta y los milicos sin decirle nada los dispararon. ¿Ustedes estaban participando de la carretera? No, yo estaba parado porque la carretera estaba parada. Bueno, esas eran las versiones, ¿no es cierto?, de su propia boca, de los propios heridos que llegaron hasta el Hospital Hernán Enríquez Aravena de la ciudad de Temuco, con los equipos medios de prensa, preguntando lo que había ocurrido. Uno de ellos, el que llegó primero en ambulancia, hablamos de Claudio Iván Porva Leviqueo. Él no pudo conversar con los medios de prensa, él llegó bastante grave. De hecho, este hombre de 44 años está internado en la UCI del Hospital Hernán Enríquez Aravena de Temuco. Hemos conversado con sus familiares fuera de cámara, está bastante grave, de hecho se está pidiendo la ayuda de donantes de sangre. Ellos van a conversar con los medios de comunicación a eso de las 15 horas cuando el reporte médico, ¿no?, cuando se realice la reunión con el equipo médico, ¿no es cierto?, que está tratando a este paciente, y ellos van a hablar después de ello con los medios de comunicación. De los otros 12 lesionados no se sabe mucho, no hemos podido conversar con aquellos familiares. Lo que sí podemos confirmar de que hay 3 heridos en este centro asistencial. El más grave de ellos es precisamente Iván Porva, ¿cierto?, Leviqueo, que en algún minuto, recuerden ustedes, por las redes sociales, por Facebook, por Instagram también, en algunas comunidades, se dio por fallecido, se dio por muerto. Sin embargo, en horas de anoche, en horas de la madrugada, uno de sus hijos envió un audio a los medios de comunicación, ¿no es cierto?, diciendo que su padre no estaba fallecido, que no se diera por muerto porque él estaba luchando por su vida en el centro asistencial de la ciudad de Temuco. Durante toda la noche, durante toda esta jornada, han llegado, insisto, dirigentes y comunidades
lunes a la plaza que está frente al hospital de Temuco. Ustedes pueden ver allí la imagen en vivo de René Garcés. Se van a reunir precisamente esperando el parte médico, ¿no?, de este hombre que se encuentra bastante grave con esta herida a bala, internado en la UCI del hospital de Temuco. Se ha hecho una convocatoria entonces para las 15 horas en distintas plazas de las comunas de la región de la Araucanía, pero especialmente en esta que está frente al centro asistencial. Hemos tratado de conversar con la familia, la verdad que están bastante nerviosos y preocupados por el estado de salud de su familiar, e insisten de que luego de esta junta médica, ¿no?, de las 15 horas para conocer el real estado de salud de él, van a hablar con los medios de comunicación. Ellos insisten, les insisto, compañeros, en estas dos versiones. Lo hemos repetido ya bastante en estas dos versiones. Una del gobierno, que esto fue un enfrentamiento, pero ellos dicen que iban por una carretera, se les dio el paso por parte de Carabineros y luego se realiza, ¿no?, este tiroteo por parte de la Armada. De hecho, les contaba, en su propia versión tenemos uno de los heridos allá en la comuna de Cañete y que de alguna manera se conoció esta versión en redes sociales en el día de ayer por la noche. Escuchemos aquello. En el corte de San Miguel dieron la pasada, estábamos todos en el corte, los dieron la pasada para pasar los buses. Yo venía detrás de un bus, íbamos pasando y un milico los disparó. La camioneta la tengo afuera, pasó el parabrisas, el asiento, a mí me dispararon aquí en el brazo. Arranqué con mis dos niñitas y mi marido como que se tapó a la orillita de una garita y ellos van y le dispararon de ahí. Unas personas que venían, no me acuerdo cómo, lo empezaron a arrastrarlo y ahí lo sacaron para acá, para el hospital. Ahí estaba la versión entonces de otros de los heridos que fue trasladado hasta el hospital Hernán Enrique Saravena de Temuco. Insistimos entonces, el que continúa de más gravedad es Claudio Iván Porva Leviqueo, de 44 años. Hemos confirmado con su familia que está en la UCI de este centro asistencial. Se han pedido donantes de sangre precisamente por su estado de salud, y a eso de las 15 horas, insistimos, la familia podría conversar con los medios de comunicación después del parte médico, de esta junta médica que se va a realizar a eso de las 15 horas respecto de lo que ocurre acá. Los dejo, compañeros, con la imagen en vivo y en directo de algunos dirigentes y comunidades que han llegado a las afueras del hospital Hernán Enríquez, precisamente al área de urgencias, donde están estas vallas papales y también carabineros de control de orden público, por si fuera a ocurrir alguna situación en las próximas horas, y estaremos pendientes también de lo que nos diga la familia de este comunero que se encuentra grave aquí en la capital regional de la Araucanía. Claro, vamos a seguir bien atentos a todo lo que está ocurriendo ahí en esa zona. César Campos, muchísimas gracias por todas estas informaciones. Buenas tardes. Nos vamos ahora al Palacio de la Moneda. En breve se espera que el gobierno se refiera a lo ocurrido ayer en Cañete. Desde Palacio tenemos el contacto con Pamela Araya. Pamela. Sí, estamos viendo justo que la puerta del presidente Sebastián Piñera de su oficina está abierta. Estamos esperando entonces que baje junto a los ministros de Interior y de Defensa para entregar esta declaración que está relacionada con la situación que se vivió ayer en la macrozona sur, con estos incidentes armados que provocaron entonces, ahora ya confirmado según la Fiscalía, un fallecido y también 13 heridos. Anoche tuvimos las palabras del ministro del Interior entregando detalles de esta situación. Sin embargo, el presidente Piñera no había abordado aquello. Hay que decir, eso sí, que también durante esta semana, recordemos, el presidente ya había anunciado que iba a pedir que se extendiera el estado de excepción en algunas provincias de la macrozona sur, donde está vigente desde el 12 de octubre. Ya se había ampliado hasta el 11 de noviembre, pero de ahí en adelante tiene que pedir autorización al Congreso. Por lo tanto, esto es inminente entonces, y por eso que queremos esperar la confirmación del presidente Sebastián Piñera respecto de si se ingresa o se ha ingresado ya. Al menos así habría trascendido esta solicitud al Congreso. Es una declaración. Ahora. Muy buenas tardes. Estimados compatriotas, ayer
Chile entero fue víctima de un ataque de un grupo terrorista en la provincia de Arauco. Como es de conocimiento público, el jefe de la defensa de la región del Biobío, almirante Jorge Parga, informó que 2 patrullas de carabineros, apoyadas por efectivos de la Armada y del Ejército, fueron emboscadas y atacadas por un grupo de violentistas que utilizaron armas de fuego, algunas de grueso calibre. Producto de estas emboscadas y ataques, cuya naturaleza y circunstancias están siendo investigadas por la Fiscalía. Una persona falleció, 3 personas resultaron heridas y 2 personas fueron detenidas, incautándoseles armas de fuego, un fusil, municiones de guerra y un vehículo con encargo de robo. Lamentablemente, estos hechos ocurrieron. Y quiero decirlo que siempre vamos a lamentar profundamente todas las pérdidas de vidas humanas y también la existencia de heridos y de víctimas de la violencia. Pero debemos hablar en forma clara y con la verdad. La responsabilidad primordial por las pérdidas de vida y por los heridos, tanto de civiles como de uniformados, ocurridas en los últimos tiempos en las provincias que hoy se encuentran bajo estado de excepción, recae en organizaciones de crimen organizado, narcotráfico, terrorismo. Esas organizaciones, en abierto desafío y violación de nuestro Estado de Derecho, y utilizando permanente y sistemáticamente la violencia y armamento de guerra, atentan contra la vida de civiles, de carabineros y de policías. Queman o destruyen iglesias, escuelas, viviendas, vehículos, bodegas, campos, maquinarias. Impiden la ejecución de las órdenes judiciales y restringen la libertad y buscan sembrar el terror entre los ciudadanos, sin respetar a nada ni a nadie. Nuestro gobierno ha instruido a las fuerzas de orden y seguridad y a las Fuerzas Armadas a poner de inmediato a disposición de la Fiscalía toda la información disponible, proveniente de testigos presenciales, como también de las cámaras de video corporales, de los vehículos y de los drones, para que el Ministerio Público pueda investigar con la mayor profundidad y con la mayor oportunidad los hechos ocurridos ayer y poner a disposición de la justicia las personas que resulten responsables. Producto de los graves hechos de violencia que han generado estas bandas de crimen organizado, muchas veces ligadas al narcotráfico y al terrorismo y al robo de madera, las provincias de El Biobío y Arauco, en la región del Biobío, y las provincias de Malleco y Cautín, en la región de la Araucanía, están hoy bajo estado de excepción constitucional de emergencia, que fue decretado por nuestro gobierno dentro del marco de la Constitución y el Estado de Derecho para proteger a los ciudadanos y hacer respetar el Estado de Derecho. Durante la vigencia de este estado de emergencia, las Fuerzas Armadas no reemplazan a carabineros ni a la Policía de Investigaciones en sus labores policiales, pero sí colaboran con ellas, prestándoles todo el apoyo logístico y tecnológico, el apoyo de comunicaciones y transportes y el apoyo de vigilancia, patrullaje y protección. Durante este estado de emergencia, las fuerzas de orden y seguridad, carabineros y la Policía de Investigaciones, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, están cumpliendo con su deber, están cumpliendo con el deber que establece nuestra Constitución y nuestras leyes. Su objetivo es proteger a las personas que merecen y necesitan vivir en paz. El objetivo de las policías, con la colaboración de las Fuerzas Armadas, es combatir la violencia, es combatir el crimen organizado, el narcotráfico, el robo de madera y el terrorismo en las provincias que están bajo estado de excepción. Su misión es fundamental y consiste en proteger la vida, la integridad física de las personas, en proteger los bienes y los proyectos de vida de sus habitantes y en resguardar el orden público
la seguridad de los ciudadanos, la paz y el Estado de Derecho. Estos graves hechos, sumados a las publicaciones que hemos conocido de grupos terroristas fuertemente armados, que con total osadía amenazan a nuestra sociedad de poner en graves riesgos a las familias de la macrozona sur, no hace más que ratificar la necesidad de mantener el estado de emergencia constitucional en las provincias antes señaladas. Por eso le pido al Congreso que apruebe la petición de extender el estado de emergencia en esas 4 provincias de las regiones de la Araucanía y del Biobío. Y quiero decirlo de forma muy fuerte y clara, en esta difícil y necesaria labor, Carabineros y la Policía de Investigaciones, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, cuentan con todo el respaldo de este presidente, cuentan con todo el respaldo de nuestro gobierno y estoy seguro, cuentan también con todo el respaldo de la gran mayoría de chilenas y chilenos que queremos vivir con mayor paz, con mayor tranquilidad, con mayor seguridad. Quiero también expresar con mucha claridad que nuestro gobierno compromete todo su apoyo a la labor del Ministerio Público y de los tribunales de justicia para que puedan realizar la más profunda y oportuna investigación de los hechos ocurridos ayer y para poder aplicar las sanciones que establecen nuestras leyes a los responsables de esos hechos. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras de Su Excelencia, el presidente Sebastián Piñera. Escuchábamos al presidente Sebastián Piñera en esta locución, más o menos de unos 5 o 6 minutos, haciendo referencia a lo sucedido ayer en Cañete. Dijo el presidente de la República, quizás Pati, en los puntos más importantes, dice las Fuerzas Armadas cuentan con todo el apoyo de este presidente y de este gobierno. Según Sebastián Piñera, el trabajo de las Fuerzas Armadas es proteger a las personas que merecen y necesitan vivir en paz, proteger bienes y proyectos de vida de sus habitantes. También dice, las Fuerzas Armadas no reemplazan a Carabineros y a la PDI, sino colaboran con ellas en otras labores, por ejemplo, como es logística, transporte, y también puntualiza en lo que tiene que ver con vigilancia y protección. Y también llamó a poner a disposición de la justicia de inmediato toda la información disponible, cámaras de video, también de drones, de todo lo que ocurrió el día de ayer. Sí, reafirma la tesis ya expresada ayer por el ministro Rodrigo Delgado. Habla acá de ataque, de emboscada con armas de fuego de grueso calibre. Dice que se incautó ahí un fusil, munición de guerra, un vehículo con encargo por robo. Es la versión entonces que mantiene y que vemos en los reportes anteriores desde el Biobío y la Araucanía difiere de lo expresado por los familiares y amigos de las personas heridas y del fallecido. Claro. Así que es la situación que está ocurriendo, el punto de prensa del presidente donde solicita que se extienda este estado de excepción. Vamos a estar, por supuesto, más adelante con más información al respecto. Seguimos con otras consecuencias justamente de lo sucedido ayer. El acceso al Congreso por calle Victoria se mantuvo cerrado por algunos minutos debido, ahí lo vemos en la imagen, a una manifestación de representantes del pueblo mapuche. Kevin Felgueras, con una agitada jornada ya en el Congreso por lo sucedido justamente en las afueras. Kevin, vamos contigo. Sí, Andrés Pati, muy buenas tardes. Antes de hablar de esa manifestación que usted está viendo en su pantalla, contarles que mientras el presidente de la República realizaba esta alocución en el Palacio de la Moneda, ingresaba acá en el Congreso Nacional la solicitud formal de este acuerdo. Se requiere para extender por 15 días más el estado de excepción constitucional en la macro zona sur. Esto se va a empezar a tramitar probablemente a partir de los próximos días. Ustedes lo que están viendo en su pantalla es precisamente una manifestación que se produjo cerca de las 11:30 de la mañana, donde un grupo de personas, cerca de un centenar de personas, intentaron hacer ingreso hasta las dependencias del Congreso Nacional por calle Victoria. Intentaron forzar uno de los accesos, principalmente una de las rejas por donde ingresan los vehículos de los parlamentarios y funcionarios que trabajan acá en el Congreso Nacional, lo que produjo, por cierto, lo que ustedes están viendo en su pantalla, que el personal de Carabineros se
cerrara el acceso por calle Victoria e incluso provocó que varios parlamentarios que estaban llegando hasta el Congreso Nacional tuviesen que hacer ingreso por Avenida Argentina. Una situación que se extendió por cerca de una hora y media y donde de hecho se dejó acceder hasta las dependencias del Congreso Nacional a 4 personas, 4 representantes del pueblo mapuche a dejar una carta al interior del Congreso Nacional. Ingresaron con seguridad del propio Parlamento, mientras en las afueras se producía, por cierto, esta manifestación que no pasó a mayores de todas maneras, pero que obviamente produjo este momento de tensión en las afueras del Congreso Nacional. Revisamos de inmediato una declaración de alguno de los manifestantes que estuvo presente, por cierto, en esta manifestación afuera del Congreso Nacional. El territorio mapuche, el territorio gualmapu, es de nosotros. Aquí criamos, aquí vamos a vivir, aquí vamos a existir siempre. Jamás nunca vamos a ser vencidos, vamos a ser unidos siempre como pueblo. Vamos a estar, vamos a llegar hasta acá algún día. Vamos a ser un país, vamos a ser una nación, vamos al camino, a la lucha de nuestros guerreros. Esto es por todos nuestros guerreros asesinados, por todos los guerreros que han sufrido. ¿Hasta cuánto tenemos que aguantar? Muy bien, ¿hasta cuándo? ¡Tomemos nuestro territorio! ¡Es nuestro! Ustedes lo veían, se hacía referencia a lo ocurrido ayer en Cañete principalmente por esta manifestación. Insistimos que se produjo durante horas de esta mañana en la entrada por calle Victoria al Congreso Nacional, que es la entrada oficial para parlamentarios, también funcionarios que trabajan precisamente acá en las dependencias del Congreso Nacional. Esto provocó, ya se los decía, que parlamentarios no pudiesen acceder por calle Victoria y tuviese que abrirse un acceso que usualmente no está abierto, que es la entrada por Avenida Argentina. Ahí estuvo nuestro compañero Poirot Escobedo también hablando con los parlamentarios que tuvieron que hacer este cambio de ingreso para precisamente llegar a cumplir sus labores parlamentarias. Revisamos esas palabras. ¿Por qué ese ingreso por esta calle? ¿Tuvo alguna dificultad para ingresar por Victoria? Estamos ingresando. Pero ¿por qué entra por la calle que no es la que siempre se usa, digamos? Diputado Mesa, ¿por qué motivos usan este ingreso? ¿Había dificultad en Victoria? No se puede entrar por Victoria, se han tomado la calle manifestando. Ahí estaban entonces parte de las declaraciones de estos 2 parlamentarios que tuvieron que entrar por otro acceso al Congreso Nacional, entendiendo que estaba con esta manifestación que se produce, insistimos, un día después de lo ocurrido en Cañete y además en medio del ingreso del oficio formal que le solicita al Congreso Nacional el extender el estado de excepción constitucional en la macrozona sur por 15 días más. Esto ha sido ingresado ya al Congreso Nacional, falta que se dé cuenta en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados para que empiece a correr el plazo constitucional de hasta 5 días para que este estado de excepción o esta solicitud que hace el presidente de la República se tramite precisamente acá en el Congreso Nacional. Algo muy importante, debe aprobarse en ambas salas, tanto en la Cámara de Diputadas y Diputados como en el Senado por la mayoría de los presentes al momento de la votación. Si es que esto no se logra en una de las 2 salas de este Congreso Nacional, esta solicitud de prórroga del estado de excepción se cae. No se cumpliría con la condición que el Congreso dé el acuerdo para extender este estado de excepción constitucional. A raíz de lo ocurrido ayer y, por cierto, las protestas que se han realizado acá a las afueras del Congreso Nacional, hay dudas con respecto a la aprobación de esta solicitud del presidente de la República. Hubo palabras de parlamentarios durante esta mañana, las revisamos. Vamos a convencer a la oposición que es democrática para que pueda apoyar este aumento de plazo del estado de excepción y que nos hagan caso a la gente que vivimos en la región de la Araucanía de que efectivamente necesitamos, al menos hasta que termine el gobierno del presidente Piñera, aumentar el plazo del estado de excepción. Quienes vivimos en la Araucanía hemos sido consistentes y hemos hablado fuerte y claro respecto de que esto no es la solución de fondo. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con soluciones parche? Lo que yo digo es que más allá del estado de excepción, lo que tenemos que hacer es abordar los temas de fondo. Y ahí yo no veo ninguna voluntad del gobierno.
No hay voluntad del gobierno para resolver temas de fondo, dicen algunos. Por otra parte, se dice que esta herramienta que otorga la Constitución al presidente de la República, que es el estado de excepción constitucional, es necesaria para enfrentar la violencia en la macrozona sur. Principalmente escuchábamos a parlamentarios que representan a distritos de la región de la Araucanía. Insistimos en esta noticia, lo decía el propio presidente de la República hace un rato, ya se ingresó formalmente el oficio donde se solicita el acuerdo al Congreso Nacional de extender por 15 días más el estado de excepción constitucional desde el 11 de noviembre. Se tiene 5 días, sin contar el día domingo, para tramitar esto desde que se da cuenta en la sala de la Cámara. Por lo tanto, el Congreso Nacional antes del 10 de noviembre debe pronunciarse con respecto a esta solicitud. Si en una de las dos cámaras no se logra la mayoría para aprobarla, esta solicitud se desecha y se termina el estado de excepción constitucional el día 11 de noviembre en toda la macrozona sur, a menos que, por cierto, se apruebe acá en el Congreso Nacional. Sí. Pati, Andrés. Sí, son un punto, Kevin, tú lo decías antes, sí, subrayar lo que mencionabas de la mayoría simple. Ha estado muy en boga el tema de los quórum que se necesita en diferentes trámites legislativos. Aquí, por ejemplo, si hay 100 diputados, que lo voten 51. Sencillo. No es que si hay 155, que sean 78. No, los que estén presentes en la sala. Acá, cuando se habla de mayoría simple, es de los que están presentes al momento de la votación. Si hay algún parlamentario que está en su oficina o en el baño, no se cuenta dentro de la votación. Cuando se habla de mayoría absoluta, se habla de los diputados en ejercicio, y ahí se requiere de 78 votos. En el caso de esta extensión de los plazos del estado de excepción constitucional, se habla de mayoría simple, o sea, de los que estén al momento de la votación. Kevin, muchas gracias. Muy buenas tardes. Chao, que estén bien. Muy bien, 1 de la tarde ya con 41 minutos. ¿Nos vamos a una pausa? A una pausa en 24 tarde. Regresamos de inmediato. Volvemos con las noticias a 24 tarde. Sí, el Ministerio de Salud informó de una ralentización del aumento de casos nuevos en los últimos días. Estamos hablando del coronavirus. Una situación, decía el ministro, favorable de cara a las elecciones presidenciales. Sin embargo, de acuerdo a esta información entregada por la autoridad, la cantidad de casos activos sigue preocupando a la autoridad sanitaria. Los detalles de un nuevo balance COVID con Dani Linares. Don Dani, ¿cómo le va? Muy bien, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Porque los casos activos están rondando los 11.000, una cifra que es preocupante para la autoridad sanitaria. Sin embargo, se ha destacado, al menos en el reporte entregado hoy desde el Palacio de la Moneda, una ralentización del aumento de casos nuevos. Veníamos de un mes de octubre donde los casos nuevos aumentaban bastante en comparativa a los meses anteriores, día tras día. Sin embargo, la comparativa que ha entregado hoy el Ministerio de Salud desde las últimas semanas, desde el mes de octubre a la fecha, hay una leve mejoría en ese sentido. Hay una ralentización de aumento de casos nuevos. Eso sí, el ministro de Salud ha señalado que esto no significa bajar los brazos en ningún caso. La pandemia sigue su curso, sigue presente en nuestro territorio, por ende todas las medidas de autocuidado son de vital importancia para cada uno de nosotros. Una jornada en que se han reportado 1.953 casos nuevos, con 56.485 exámenes a nivel nacional dentro de las últimas 24 horas y una positividad que ronda el 3%. Esta variación de casos en los últimos 7 días, por ejemplo, habla de un crecimiento de un 4%, en 14 días del 52%. Esto en comparativa, por ejemplo, al día 28 de octubre, que a 7 días había un crecimiento de casos nuevos del 24%. Y que a 14 días de aquella fecha había un crecimiento de casos nuevos del 92%. Hay una disminución progresiva, una ralentización del aumento de casos respecto a lo que se va informando diariamente por el Ministerio de Salud, pero que no permite tampoco proyectar un escenario a largo plazo. Sí se refirió el ministro a lo que va a ocurrir en la jornada de elecciones, que está muy cerquita, señalando que hay un protocolo ya probado en comicios anteriores, bastante robusto y que no ha significado en el pasado algún aumento de casos. Por ende, en este no debiese ser la excepción. Sí se van a revisar nuevamente los protocolos vigentes para adecuarlos a la jornada de elecciones de este mes de noviembre y al momento epidemiológico que vive el país, donde también se destaca que el 90% de la población objetivo ya ha completado su esquema de vacunación. Eso sí,
hay un llamado claro a todas las personas que están rezagadas en torno a la dosis de refuerzo. A la fecha hay cerca de 2 millones de personas que, debiendo ya por calendario haber acudido a los vacunatorios a recibir su dosis de refuerzo, no lo han hecho. Se ha presentado también información sobre la importancia que tiene esta dosis de refuerzo respecto a las hospitalizaciones que se han dado en el último tiempo en nuestra red de salud. Escuchemos al ministro Enrique París sobre esta ralentización de casos, cuál es el escenario en el cual enfrentamos en torno a la pandemia del COVID-19. Es difícil pronosticar cuánto va a durar o cuándo es el pic. Yo creo que ya por las cifras que acabo de dar, probablemente el pic ya pasó, probablemente la semana pasada. Es muy difícil hacer pronósticos. Usted sabe lo que pasó con uno de los candidatos a la presidencia. Cuando no se mantienen las normas, el uso de la mascarilla, se disemina rápidamente el virus. De hecho, hoy día también aparecemos con más casos activos que ayer. Ayer habíamos logrado bajar de los 11.000, hoy día volvemos a tener 11.000. Son 6 las regiones del territorio nacional que han disminuido sus casos en comparativa a los últimos 7 días, una cifra que no se veía en el último tiempo, por ende habla de un escenario un poco más favorable, al menos en este dato que entrega el MinSal, una radiografía de lo que está ocurriendo con el COVID-19 en la jornada de hoy, cuando se han reportado un poco más de 56.000 exámenes a nivel nacional, pero que en ningún caso llaman a olvidar la pandemia, sino que al contrario, a mantener todas las medidas de autocuidado necesarias para evitar que cualquier actividad pueda significar algún rebrote. Hacía referencia, por ejemplo, a actividades de campaña que se han dado en el último tiempo, en una intensa campaña electoral, tanto en lo presidencial como parlamentario, donde a veces en las aglomeraciones, en el fragor de la contienda política, muchas veces no se respeta la distancia o, en fin, hay más personas quizás de las que podrían haber sido invitadas a cual actividad u otra. Hace un llamado también el ministro a aquello a ser bien estrictos en torno a las medidas sanitarias para que este momento epidemiológico, ojalá, se siga extendiendo en el tiempo y sigamos manteniendo a raya el COVID-19. Así es, Dani. Campañas presidenciales en pausa. Lo vamos a estar revisando más adelante aquí en 24 tarde. Muchas gracias, Dani. Nos vemos, un abrazo. Chao, chao. Vamos con otras informaciones. Fue detenido el autor del femicidio de una mujer que fue reportada como desaparecida en el sector de Casas Viejas en Puente Alto. Su pareja confesó el asesinato de esta mujer de 42 años. Vamos a tomar contacto con Fabián Collado, quien tiene más antecedentes. Fabián. Muy buenas tardes, Pati Andrés. Se trata de una mujer que estaba siendo ampliamente buscada, ya que había sido reportada como desaparecida y hoy quedó al descubierto que había sido descuartizada. Acá, en este lugar de los límites de la comuna de San Bernardo con Buin, fueron encontrados restos óseos de la víctima de 42 años. Nosotros nos encontramos en la ribera norte del río Maipo, límites de Buin con San Bernardo. Hasta este lugar llegó la Policía de Investigaciones, la Brigada de Ubicación de Personas, con la información contundente que acá habían sido echados los restos sin vida de Carla Ivana Olmedo, de 42 años, luego de una confesión por parte de quien era su pareja y quien había dado antecedentes respecto a su supuesta desaparición. Todo esto comenzó el día 21 de septiembre en ese lugar, en la comuna de Puente Alto, donde residían ambos. Habrían sostenido una discusión derivada de los celos, según las informaciones preliminares. El día posterior continuó esta pelea que subió de tono y es ahí cuando este sujeto la habría agredido con elementos cortopunzantes, también con golpes de puño, lo que le habría costado la vida. Posteriormente, este sujeto se habría dirigido hasta la ribera norte del río Maipo, la comuna de Puente Alto, específicamente a la avenida costanera Ignacio Carrera Pinto, y también hasta este lugar de la comuna de San Bernardo para dividir los restos óseos de la víctima y luego se dio a la fuga. Comenzó la investigación el día 23 de septiembre, cuando es su pareja de 48 años, Dinko Kovacevic Herrera, quien reporta a su pareja como desaparecida. Por lo mismo, la fiscalía correspondiente determinó que fuera la Brigada de Ubicación de Personas quien comenzara a realizar diversas indagatorias, diversos análisis. De hecho, este sujeto prestó declaraciones diciendo que en reiteradas ocasiones le había llamado por teléfono, pero le cortaba el móvil, entonces que parecía bastante raro, bastante extraño. Luego de diversas indagatorias, análisis y también peritajes bioquímicos, se pudo establecer
que habían algunas pruebas contundentes al interior del vehículo, restos biológicos al interior del automóvil de Dinko Kovacevic, al igual que este tipo de pruebas al interior del domicilio. Es así como se pudo establecer que pertenecían a ella estos restos biológicos, y luego de extensas entrevistas con este sujeto, declaró finalmente esta mañana, confesó que la había asesinado luego de una discusión y que había repartido sus restos tanto en la comuna de Puente Alto, muy cerca de donde vivían durante 3 años, ahí en el sector de Casas Viejas. Ustedes están viendo justamente en la ribera del río Maipo cuando fue detenido en ese sector de la región metropolitana, y también trasladó a los policías hasta este lugar de la comuna de San Bernardo, donde se pudo confirmar que también había algunas partes del cuerpo de ella. Por lo mismo fue capturado y va a ser formalizado durante los próximos minutos por femicidio, el cual se trataría del número 31 en lo que va este año. Se trata de una pareja que llevaban cerca de 3 años conviviendo. La víctima, Carla Ivana Olmedo, ciudadana chileno-argentina de 42 años, se desconoce desde cuándo está en nuestro país, pero entre ambos no tenían hijos en común. Los celos habría sido una de las motivaciones de este sujeto para poder cometer este horrendo crimen que quedó al descubierto durante estas últimas horas y que estaba siendo ella buscada ampliamente. Supuestamente estaba desaparecida, pero dio un vuelco a esta historia. Vamos a revisar declaraciones antecedentes que emitió tanto el Ministerio Público como la Policía de Investigaciones respecto a este caso. Logramos establecer que la pareja tendría responsabilidad en la desaparición de esta mujer. Efectivamente, él confiesa que efectivamente la traslada en su vehículo particular. Y se recogen en pericia bioquímica, la cual el día de hoy él reconoce efectivamente que tendría participación en la desaparición de su pareja. Se está determinando los restos óseos de una persona que tendría relación con la presunta desgracia que la Brigada de Ubicación de Personas se encuentra investigando. La Fiscalía Sur pasará a control de detención durante esta jornada a un imputado de 48 años de edad, confeso por el femicidio de su conviviente de 42 años, registrado en el mes de septiembre del presente año, en circunstancias que éste dio muerte a la víctima, simulando más tarde una denuncia por presunta desgracia, que a partir de la investigación de la Fiscalía Sur con la Policía de Investigaciones de Chile fue desvirtuada gracias a las diligencias realizadas y a las contradicciones del imputado en sus declaraciones. Lo que llama la atención dentro de toda la investigación de rigor, la Brigada de Ubicación de Personas, lo primero que hace cuando recibe la información de una persona desaparecida es seguir el rastro. Por ejemplo, se analizó el teléfono celular, también las diferentes tarjetas, y acá también se generó una irregularidad, por ejemplo, ya que luego de la última vez que había sido vista Carla Olmedo, habían giros en cajeros automáticos mediante su cuenta RUT. Se analizaron cámaras de seguridad y también ahí se habría observado al sujeto ingresando a los dispensadores de dinero para poder sacar algún monto específico desde la cuenta RUT de la víctima. Entonces eso se fue canalizando como información y se fue cuadrando además con otro punto importante. Los sectores donde fueron arrojados los restos óseos de la víctima son bastante similares. Estamos hablando de la ribera norte del río Maipo, tanto acá en la comuna de San Bernardo como en Puente Alto, donde en este minuto están trabajando los detectives de la Policía de Investigaciones para poder entregar rápidamente aquellos antecedentes ante el Ministerio Público, que está formalizando en estos instantes, a esta hora de la tarde, a este sujeto Dinko Kovacevic por el femicidio número 31, lo que va este año en nuestro país. Sí, seguimos atentos entonces a esa formalización. Muchas gracias, Fabián. Buenas tardes. Cambiamos completamente de tema y también de tono. Los candidatos presidenciales entraron en cuarentena y ya realizaron sus primeras actividades telemáticas luego de que este miércoles el abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, confirmara que tiene COVID-19. ¿Cómo se está desarrollando esta inédita campaña? Marian Basso nos cuenta todos los detalles. Marian, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están? Así es, la carrera presidencial entró directamente en cuarentena, eso que ayer pasadas las 6 de la tarde el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, confirmara entonces que su resultado de test-PCR dio positivo para COVID-19. Ahí se activaron todas las alarmas preventivas, ¿no es cierto? No solamente para el candidato, que ya había iniciado un aislamiento preventivo desde el día lunes, sino también para el resto de sus competencias, ¿no es cierto?, de los otros candidatos presidenciales
presidenciales que también iniciaron esta cuarentena por haberse reunido con Gabriel Boric el día de ayer, ¿no es cierto?, en el foro de las pymes, el día antes de ayer. Claramente ahí se le ha preguntado al comando de Gabriel Boric cuál es su estado de salud. Por lo menos ayer, entrado ya a altas horas de la noche, el candidato presidencial todavía mantenía fiebre, estaba en reposo, una situación que también era muy visible en las declaraciones que él dio pasada las 6 de la tarde cuando confirma COVID-19 y que vamos a pasar a revisar a continuación. Voy a cumplir de manera muy responsable todos los protocolos de la Seremi y quiero pedirles también a todos con quien fuimos contactos estrechos, estamos haciendo una lista muy rigurosa de los últimos días, que sigan todas las medidas necesarias, todo lo que indica la autoridad sanitaria. Por mi parte, no les miento, estoy muy frustrado porque justo en este momento, en el tramo final, pero confío en que si hacemos lo correcto voy a poder estar en las calles de nuevo con ustedes una vez cumplidas las recomendaciones de la autoridad sanitaria. Claro, después de que el candidato de Aprobodignidad confirma entonces que es positivo para COVID-19, varias informaciones comienzan a circular por las redes sociales. Específicamente una es la que llamó la atención de un medio digital llamado Interferencia, en la que publica sin publicar antecedentes concretos en que el candidato de Aprobodignidad, Gabriel Boric, se habría sentido síntomas días anteriores al anunciado, días anteriores al día lunes, que habría asistido al Hospital Clínico de la Universidad de Chile a constatar estos síntomas y que aún así habría realizado actos de campaña. Esa información fue desmentida por el propio Hospital Clínico de la Universidad de Chile, quien emitió un comunicado que se los voy a leer textualmente, en el que señala que el señor Gabriel Boric Font ha sido paciente de nuestra institución, sin embargo, en las últimas semanas no ha concurrido hasta nuestras dependencias para recibir atención médica, por tanto no ha existido registro clínico reciente. También señala y desmienten categóricamente que el sitio Interferencia haya accedido a la ficha clínica del candidato presidencial. Lo mismo hace por su parte Gabriel Boric a través de Twitter en las pocas y escasas intervenciones que ha tenido durante las mismas horas. También señala que esta es una fake news, una noticia falsa, y efectivamente respalda lo dicho por el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, a su vez que reitera, ¿no es cierto?, que él también se ha realizado test de antígenos, se los realizó el día domingo, el día lunes, ambos con resultados negativos, salvo claramente este PCR que arrojó el resultado positivo. También la situación no solamente de Gabriel Boric, sino de los candidatos presidenciales fue comentada por las autoridades de salud esta mañana. Hubo ahí una crítica por parte del ministro Enrique París en que se ha visto poco uso de las mascarillas y de las medidas sanitarias en las actividades políticas, en las actividades de campaña, y también un recordatorio a todos los candidatos presidenciales que deben hacer su cuarentena entre 7 y 10 días dependiendo de su esquema de vacunación. Consultados, los candidatos presidenciales han señalado que la mayoría ya ha sido contactado por la Seremía y que la cuarentena terminaría el día lunes a las 00 horas de esa noche. También les comentábamos al principio, los candidatos presidenciales ya iniciaron sus agendas telemáticas, una campaña completamente inédita, y hoy día participaron en el foro que realizó La Tercera y vamos a pasar a escuchar sus declaraciones de inmediato. Uno tiene que estar preparado. Yo tuve que suspender varias giras, varias actividades, seguramente como todos, pero con buen humor, con el mejor sentido de la competencia virtual en este caso. Muy difícil. Nosotros tenemos una campaña que de 45 días hemos tenido que hacer. Llegamos últimos y seremos los primeros con alegría y buscando toda la creatividad posible de hacer por esta vía de 2 dimensiones, en 2D. Alguien tiene un síntoma, siempre uno agradece mucho más en que la llamada sea oportuna, porque uno también evita ser un vector de contagio a otros sin quererlo. Sí, hay una crítica de la senadora Yasna Proboste, de la candidata presidencial de Nuevo Pacto Social, que señaló que no hubo una llamada oportuna por parte del comando de Gabriel Boric para informarle los resultados positivos del día de ayer y para que ellos efectivamente iniciaran su cuarentena respectiva respecto de este caso. Ella ha sido la más crítica respecto de esta situación. Recordemos que ayer solicitaba con premura que se entregaran los resultados de Gabriel Boric y fue la única candidata quien no emitió declaraciones después de conocer
conocerse este resultado positivo del candidato de Apruebo Dignidad. Ahora, como último dato, para que ustedes lo sepan, también hay varios integrantes del comando de Gabriel Boric que iniciaron una cuarentena preventiva, que no han sido contactados por la Seremía para ubicarlos como contactos estrechos, pero sí por precaución, por claramente haber estado con él en este acto de lanzamiento de su campaña. Entre ellos están los constituyentes Ignacio Achurra, también Constanza Schoenhout, y en la Cámara de Diputados entraron en una cuarentena preventiva los diputados Diego Ibáñez, Marisela Santibáñez, Camila Vallejo, Giorgio Jackson y Claudia Mix. Entonces están realizando su cuarentena, también se van a realizar un PCR para tratar de evitar nuevos contagios. Recordemos que recién la Seremía está haciendo esta trazabilidad para saber entonces cuántos son los contactos estrechos y tenemos que esperar en los próximos días también si es que se da el resultado de algún otro PCR positivo. Y eso tiene impacto también ahí en el Parlamento precisamente para esas próximas votaciones. Vamos a estar con eso en algunos segundos. Muchas gracias, Marian, por esta información. Buenas tardes. Buenas tardes. Justamente relacionado con lo anterior, tras conocerse el caso positivo de COVID-19 de Gabriel Boric, parlamentarios de oposición piden que se permita la votación telemática para la acusación constitucional contra el presidente de la República, Sebastián Piñera. Recordemos que esto no se permite porque no estamos en estado de excepción. Kevin Felgueras con todos los detalles de este otro tema que circula ya en el Congreso. Don Kevin, retomamos con usted. Hay harto tema para hacer una serie de Netflix acá en el Congreso Nacional. Partamos por... varias temporadas, oiga. Tal cual Andrés y Pati. Oye, claro, está este tema de la acusación constitucional que viene siendo un efecto secundario de lo que pasa con Gabriel Boric y su caso positivo. Ya lo nombraba Marian Basso, hay varios diputados que vienen siendo contacto estrecho. ¿Y qué sucede con esto? Que los plazos constitucionales para votar precisamente la acusación constitucional contra el presidente de la República, Sebastián Piñera, ya se están cumpliendo. El día de mañana, viernes 5 de noviembre, se va a votar en la comisión que ha revisado esta acusación constitucional y, según la Carta Fundamental, debe votarse en la sesión siguiente de manera diaria hasta que se resuelva qué pasa con la acusación constitucional. Es decir, el día lunes 8 de noviembre se va a votar esto. Y en la sala de la Cámara, para que esta acusación prospere, se declare admitida y pase al Senado, se requiere de 78 votos favorables. Ese es el quórum. Hace un rato hablábamos de los quórums. Acá se pide mayoría absoluta de los diputados en ejercicio, 78 votos, y la oposición, con todas estas bajas que tiene producto del caso positivo de Gabriel Boric, no tendría los votos necesarios para que esta acusación prospere y por lo tanto se caería, algo que no estaba dentro de los cálculos cuando se presentó, muchos dicen de manera apresurada, esta acusación constitucional, y por lo mismo se ha solicitado de parte de la oposición que al menos se tenga en consideración si es que se pudiese votar también de manera telemática. Hubo de hecho un momento esta mañana del diputado Pablo Vidal donde le consulta a la mesa de la corporación qué sucede con este tema y tuvo respuesta de parte del secretario de la Cámara, Miguel Landeros. Revisamos ese momento. Respecto del caso del diputado Boric y que por supuesto lo primero, la preocupación por su estado de salud, que ojalá se recupere pronto él y quienes puedan haberse visto afectados y los contactos estrechos y lo que pasa acá. Pensando en la votación de hoy día y en la del día lunes, en la acusación constitucional y quienes puedan estar afectados por estas restricciones, ¿no hay ninguna posibilidad de utilizar el mecanismo de votación telemática para efectos de estas sesiones? Señor secretario. Honorable Cámara, se ha discutido harto el tema. Hay una norma constitucional 32ª que mientras no haya estado de excepción constitucional o la ciudad de Valparaíso no esté en cuarentena, no podemos hacerlo de otra manera que la que lo estamos haciendo. Esto está regulado en la ley, en la Constitución, que no es el mismo caso de las comisiones, menos, señor diputado, cuando hay actos que pueden ser impugnados de esta corporación. Hay que tratar de mantener que vengan los diputados y cumplir con los protocolos sanitarios, pero no podemos establecer el mecanismo de votación telemática. Bueno, lo descarta el presidente de la Cámara, Diego Paulsen, que también tuvo un punto de prensa hace un rato acá en el Congreso Nacional. Lo descarta el secretario de la Cámara de Diputadas y Diputados. La fundamentación de aquello es sencilla. No hay estado de excepción constitucional a nivel nacional. No hay cuarentena en la región de Valparaíso, ni menos en la ciudad de Valparaíso, y por lo tanto no se justifica establecer un sistema mixto de votaciones. De hecho, todas las votaciones que se realizan en la sala de la Cámara son siempre
100% presenciales, distinto es lo que pasa en las comisiones. Por lo mismo, muchos están apelando ya casi a la creatividad para buscar alternativas. Algunos plantean que esto se puede resolver a través de una reunión de comités, otros incluso plantean alternativas un poquito más creativas. Escuchamos las palabras de los parlamentarios de oposición. El artículo en la norma constitucional dice diariamente, es decir, la sala puede sesionar 2, 3, 4, 5, hasta 6 días o 10 días. Y perfectamente un parlamentario o algunos parlamentarios pueden estar hablando 48 horas, 72 horas, hasta que los enfermos caminen. Entonces, vamos a aplicar la ley Lázaro, hasta que los enfermos caminen. Sí, voy a solicitar reunión de comité para que analicemos eso, porque creo que la reforma constitucional que aprobamos hace un tiempo permite que en el caso, ya sea estado de excepción constitucional, que hoy día no está vigente, pero también en el caso de cuarentena sanitaria, se puede habilitar la votación telemática. El gobierno no puede pretender ganar por no presentación una acusación constitucional que tiene fondo y sentido. Lo que nosotros estamos pidiendo es que por tratarse de una cuestión de fuerza mayor sanitaria, exactamente el mismo principio que permitió la sesión telemática, se permita votar telemáticamente el día lunes, ya que hay algunas diputadas o diputados en situación de cuarentena. Lo que dicen los diputados, ya vamos a entrar en lo de la ley Lázaro, pero lo que dicen los parlamentarios de oposición es que finalmente el Ejecutivo y el oficialismo no puede pretender ganar por secretaría, por walkover, por no presentación de parlamentarios de oposición esta acusación constitucional. ¿Qué se dice desde el oficialismo? Que no se pueden cambiar las reglas a tan corto plazo de aquella votación y tampoco se pueden estar acomodando las reglas por este caso positivo del diputado Gabriel Boric que acarrea, por cierto, algunos descuelgues de esta votación tan importante que será el día lunes de la acusación constitucional contra el presidente de la República. Revisamos las palabras del oficialismo. La oposición apuró la entrada de la acusación constitucional precisamente para que se pudiera votar antes de la elección, porque esto no tiene otro móvil que un móvil político. Lo que corresponde es que esos diputados guarden cuarentena, se encierren los días que tienen que encerrarse y bueno, el Congreso tendrá que seguir haciendo la pega, pero no les vamos a hacer un estatuto especial cada vez que ellos tienen un problema. El votar a favor de una reforma constitucional para que se aplique a la votación que es el lunes, sintiéndolo mucho por aquellos que no van a poder pronunciarse, creo que sería muy poco serio. Para los otros temas a futuro que vengan, pensando en el cuarto retiro, yo había pensado en el presupuesto o en los temas que se vengan posteriores, yo no tengo problemas. Pero para la acusación constitucional, reitero, es un tema sumamente delicado, estaban los plazos preestablecidos constitucionalmente y al menos yo por aquello no voy a votar a favor. Ni aun que hubiese un acuerdo de comité, que nosotros no vamos a dar, pero aunque hubiese un acuerdo de comité, esto no se puede porque constitucionalmente no está permitido. Si aquí lo que quieren hacer algunos es utilizar un resquicio para generar una presión política de algo que legalmente no se puede. Algunos se han mal acostumbrado a sacar acuerdos y reformas legales cuando les conviene y a no respetar los acuerdos tomados con anticipación. Bueno, en definitiva, no se va a poder votar de manera telemática y por lo tanto los parlamentarios que el día lunes no puedan asistir al Congreso Nacional, ya sea por cuarentenas preventivas, cuarentena por COVID o sencillamente que no lleguen acá, no van a ser contabilizados en esta votación tan importante que es la acusación constitucional contra el presidente de la República, Sebastián Piñera. Pati, Andrés, quedé comentar algo sobre la llamada Ley Lázaro. Lo que decía el diputado Jaime Naranjo, ¿puede un parlamentario hablar todas las horas que sean necesarias para que lleguen sus colegas? Puede. De hecho, hay un antecedente. Año 1993, 8 de enero, el parlamentario Jorge Ulloa recibió un llamado de Pablo Longueira que dijo: hagan tiempo para votar en la acusación constitucional contra 3 ministros de la Corte Suprema y el Auditor General del Ejército. El parlamentario habló más de 5 horas en un discurso para que Pablo Longueira pudiese llegar a votar al Congreso Nacional. Lo que sí, ahora Jaime Naranjo plantea que un parlamentario hable 24 o 36 horas seguidas. Así que vamos a tener que estar muy atentos si eso ocurre, para ver qué pasa. Oye, sencillamente. Sí, Kevin, un punto que lo conversamos con la Pati, en el caso de Gabriel Boric, más allá de la cuarentena en su casa, él está con licencia médica, o sea, él no debiese trabajar.
En el fondo es otro, no solamente tú estás por contacto estrecho, como el caso de los otros candidatos, mientras no se confirme. Tú estás con licencia médica, que eso ya es distinto. Sí, justamente. Lo que sí, eso no hace que bajen los quórums constitucionales. Sí. Porque recordemos, lo único que baja el quórum son los permisos constitucionales. En este caso, una licencia médica lo único que hace es impedirle al parlamentario venir al Congreso Nacional y por lo tanto ahí la oposición pierde uno de los votos. Y lo que se dice en torno a esta llamada ley Lázaro, que es hablar hasta que los enfermos caminen, es que se puede hacer todo el tiempo que sea necesario para que los contactos estrechos puedan salir de las cuarentenas y lleguen a votar. Si eso es así, la votación ya no sería el lunes, sería el martes o el miércoles y, por cierto, nosotros tendríamos que dormir acá. Ay, se me ocurren hartos parlamentarios que podrían hablar 24 horas, no son pocos. Don Kevin, muchas gracias. Chao, que estén bien. Chao. 2 de la tarde con 15 minutos. Vamos a una pausa y ya estamos de inmediato de regreso con más. Por supuesto. Al final, ya. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Ser pyme es ser diferente. Entra en bci.cl/empresarios y descubre todo lo que tenemos para tu negocio. BCI, seamos diferentes. Internacional. Vamos con las noticias internacionales con Sofía Norman. ¿Cómo está, Sofía? Hola, Pati, muy buenas tardes. Lo primero que vamos a revisar es este importante avance que se dio en el área de la pandemia y cómo combatirla. Ahora Reino Unido se convirtió en el primer país de todo el mundo en aprobar esta pastilla, esta píldora que estamos viendo ahora en las imágenes. Un antiviral COVID-19 que sería potencialmente revolucionario, que además, recordemos, está desarrollado por Merck. Hace ya algunos meses que venimos escuchando de esta pastilla antiviral. La Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios de Reino Unido recomendó que este medicamento Molnupiravir se use lo antes posible después de dar positivo al virus y dentro de los primeros 5 días posteriores al inicio de los síntomas. O sea, esta es una pastilla para la gente que ya está contagiada con COVID. No es una prevención como es la vacuna que se pone antes de estar inoculados. Entiendo que lo que hace, bueno, según los estudios que han realizado ya, como que reduce a la mitad el riesgo de muerte, pero que se autoriza solamente para aquellas personas que tengan algún factor de riesgo, o sea, diabetes, hipertensión, que para ellos se utilizaría esta pastilla. Exactamente, los resultados que se dan de estos ensayos clínicos que realizó Merck tienen que ver exactamente con las personas que podrían desarrollar un caso COVID más grave. Reduciría, como decías tú, Pati, a la mitad la probabilidad de muerte y también de síntomas graves, de hospitalizaciones, de intubación también en, como decía, personas que podrían desarrollar un caso grave de COVID, como por ejemplo gente de mayor edad y gente que también tiene enfermedades de base. Este es el primer tratamiento antiviral oral que tiene que ver con el COVID-19 que se aprueba y además Reino Unido se adelantó a la posible autorización regulatoria que estaríamos viendo por parte de Estados Unidos durante este mes. Tienen planeado discutirlo tanto la FDA, que es la encargada de discutir todos los medicamentos, las vacunas y también los centros de control de enfermedades. Estaremos viendo eso también durante noviembre para ver si es que Estados Unidos se convierte ya en el segundo país que aprueba este medicamento, que en el caso de Reino Unido se va a llamar la Gebrio, esta pastilla antiviral COVID que, como les decía, revolucionaría lo que hemos estado viviendo en la pandemia al día de hoy. Y también, Pati, vamos a hablar de la COP26. Ya es el 5.º día de esta cumbre climática y durante esta jornada la atención se centró sobre todo en el tema de la energía y cómo el mundo puede alejarse de los combustibles fósiles y moverse hacia fuentes de energía más limpias. Son más de 40 los países que se comprometieron a alejarse del carbón, pero los grandes usuarios y también productores de esta fuente de energía, como por ejemplo China, India, Australia y Estados Unidos, no se inscribieron. 40 países igual, comparando con, por ejemplo, el acuerdo respecto a la deforestación, que fueron más de 100 países, es un número bastante más pequeño, algo que claramente los activistas salieron inmediatamente a criticar, que hay que ver estos compromisos reales para detener el calentamiento global. Porque lo fundamental en todo esto es que aquellos compromisos que se tomen en las grandes potencias mundiales o los más contaminantes, los que generan más emisiones, sean las que pongan su firma y se comprometan a metas más ambiciosas. Exactamente, eso es algo que recalcaban los expertos y también los activistas, que finalmente si son 40 países con emisiones de gases de efecto invernadero
extranjero más pequeñas que, por ejemplo, China y Estados Unidos, que son grandes contaminadores, el cambio no es lo suficiente para mantener el calentamiento global dentro de estos 1,5 grados que hemos escuchado tanto durante las últimas semanas. Escuchemos parte de las declaraciones, de la reacción que tuvo el presidente de esta COP26, Alok Sharma, cuando se estaba hablando de este fin a la energía a base de carbón. Escuchemos. Hoy creo que podemos decir que el fin del carbón está a la vista. El progreso que hemos visto en los últimos 2 años habría parecido una ambición elevada cuando asumimos la presidencia de la COP en 2019. Bueno, teníamos las declaraciones de Alok Sharma respecto a este nuevo pacto que se da ya en la COP26. También algo que se estuvo hablando durante estas jornadas, que según la Agencia Internacional de Energía, las promesas que hasta el momento se han hecho en esta cumbre climática, y si es que los países las cumplen por completo, estarían ya limitando el calentamiento global a 1,8 grados Celsius, algo muy importante y que todos los expertos dicen que hay que mantener estos pactos, estas promesas que han hecho los distintos países en los años que vienen. Y también nos vamos a quedar en Glasgow, en Escocia, donde se está llevando a cabo esta cumbre climática, pero para ver el lado de las manifestaciones, los activistas climáticos. Aquí estamos viendo, Pati, a estos Pikachu climáticos que han llegado también hasta la capital. Son manifestantes que se vistieron... cruza la frontera, ¿no? Exactamente, la figura de este Pokémon no se quedó solamente en Chile, sino también, de hecho, lo vimos muchas veces en las protestas de Tailandia contra la monarquía. Ahora los estamos viendo en Glasgow, en Escocia, donde estos manifestantes están pidiendo específicamente a Japón que elimine también el carbón como fuente de energía, mientras estos líderes del mundo continúan con las negociaciones. Los activistas de No Coal Japan, no al carbón en Japón, instaron al gobierno nipón a dejar de financiar los proyectos de carbón en el extranjero y también eliminar gradualmente esta fuente de energía a nivel nacional para el año 2030. Los activistas acusaron a Japón de romper su compromiso de terminar con la dependencia del combustible, expandiendo además las plantas de carbón dentro de su territorio. El gobierno británico dijo que las promesas de fechas límites nuevas o adelantar también los plazos habían sido propuestos por países como Chile, algo bastante destacable. Y nos vamos a mover hasta nuestra región, Pati, porque el ex fiscal supremo Avelino Guillén se convirtió en el nuevo ministro de Interior peruano. Estamos viendo imágenes del momento de su juramentación durante esta jornada y además fue minutos antes que se iniciara el debate del voto de confianza a este gabinete. Guillén es el tercer titular del Ministerio del Interior que tiene el gobierno de Pedro Castillo. Todavía no cumple los 100 días de gobierno, también hay que recordar, y asume el puesto tras la salida de Luis Barranzuela, quien presentó su renuncia luego de esta polémica que estuvimos revisando durante el fin de semana, también durante los días pasados, porque hizo esta celebración en su casa durante el fin de semana a pesar de las restricciones de la pandemia que el mismo Ministerio del Interior, el ex ministro, había impuesto. Ahora el nuevo ministro del Interior está en el hemiciclo del Parlamento peruano para formar parte de esta sesión de investidura. Desde las 9 de la mañana, hora local, 11 de la mañana aquí en Chile, se está decidiendo si es que el legislativo, si es que todos los congresistas van a otorgar la confianza al actual Consejo de Ministros, a este ya segundo equipo ministerial que tiene el gobierno de Pedro Castillo. Estaremos viendo durante la jornada también cómo termina esta investidura. Y nos quedamos en la región, nos vamos a ir un poco hacia el norte, hacia Venezuela, porque la Corte Penal Internacional anunció que va a abrir una investigación formal contra el régimen venezolano. Así lo confirmó el fiscal Karim Khan tras su visita a este país que estuvimos viendo durante los últimos días, en donde firmó un memorando de entendimiento con el presidente Nicolás Maduro y anticipó que este organismo internacional va a abrir una pesquisa preliminar sobre crímenes de lesa humanidad por violación a los derechos humanos. El fiscal aseguró que es consciente de las fallas que atraviesa Venezuela y también de las divisiones políticas, por lo que pidió a todas las partes que le permitan hacer su trabajo. Según la ONG Human Rights Watch, esta decisión es la primera además en la historia de América Latina y le da una esperanza a todos los cientos de víctimas que son víctimas de la represión del régimen chavista.
Y nos vamos a ir hasta Europa porque un barco de rescate de migrantes rescató durante esta jornada a 400 personas que, ahí la estamos viendo en imágenes, se encontraban hacinados en esta embarcación de madera que había comenzado ya a hundirse en el mar Mediterráneo. El barco pertenecía a la ONG alemana CI, quienes ya contaban con otras 400 personas a bordo que habían rescatado durante esa jornada, 800 personas que ahora tiene esta ONG. La organización explicó que la llamada de socorro se originó en el área de búsqueda de Malta, pero que las autoridades de este país no respondieron a los llamados de los migrantes. La ONG viajó así 6 horas para poder llegar a esta barcaza donde ya algunos de los migrantes estaban en el agua sin chalecos salvavidas, pero finalmente este barco alemán de la ONG logró concretar el rescate y salvar a estas 400 personas que se encontraban a la deriva en el mar Mediterráneo. Y Pati, vamos a revisar estas imágenes porque pulseras de diamantes que pertenecieron a María Antonieta y también diamantes de colores raros van a ser subastados en Ginebra durante la próxima semana. Esta caja de terciopelo azul con la etiqueta pulseras de la reina María Antonieta contiene estas pulseras dobles que vemos en imágenes con un total de 112 diamantes. Se estima que este accesorio va a alcanzar entre 2 y 4 millones de dólares en la venta que se va a estar dando el próximo 9 de noviembre. María Antonieta, quien envió una carta desde la prisión de las Tuileries para que se enviara un cofre de madera con las joyas. Hay que recordar, fue guillotinada en 1793, así que ahora vamos a estar viendo esta subasta de sus joyas que por lo menos es un poco fuera de nuestro presupuesto, creo yo, estos 4 millones de dólares que van a costar las joyas de María Antonieta, Pati. Exactamente. Sofía, muchas gracias por acompañarnos con todas estas informaciones internacionales. Que estés bien. Gracias, Pati, tú también. Y nosotros nos vamos a una pausa, pero muy breve, ya estamos de inmediato de regreso con más noticias. Ahora. 2 de la tarde con 39 minutos. Vamos hasta la comuna de Quilicura, donde el presidente Sebastián Piñera participa en la inauguración de una planta industrial. Escuchemos al primer mandatario. Fuente de sustento de la inmensa mayoría de las familias chilenas. Es también, y lo sabemos todos, un camino de dignidad, de realización personal, de integración, de sentirse útil, de aportar a nuestra sociedad. Y sabemos muy bien que el crecimiento y el desarrollo, además de permitir más y mejores empleos, permite mejorar los salarios, mejorar las condiciones de vida, crear más y mejores oportunidades para que las pymes puedan crecer y desarrollarse. Y también muy importante que el crecimiento y el desarrollo son una fuente de recursos para el sector público, para poder financiar los programas sociales, las pensiones, la salud, la educación, la seguridad. Y por eso no podemos olvidarnos de la importancia de ese crecimiento y ese desarrollo integral, inclusivo y sustentable. Pero yo quería compartir con ustedes algunas buenas noticias, porque a veces nos sentimos bombardeados solamente por malas noticias. Y las buenas noticias son noticias, y es bueno a veces destacarlas. En primer lugar, en materia de pandemia, quiero decirle a mis compatriotas que estamos controlando este rebrote que se nos produjo. Y esperamos, en consecuencia, que las cosas van a ir mejorando hacia adelante y, por tanto, dándole más seguridad y más protección a la vida y a la salud de nuestros compatriotas y también a que puedan desarrollar sus vidas con mayor libertad, con mayor flexibilidad. La vacunación está avanzando a muy buen ritmo. La semana pasada vacunamos más de 1,5 millones de chilenos y chilenas, con dosis de refuerzo, con dosis para los rezagados o los porfiados, y también porque estamos vacunando a los niños y jóvenes entre 6 y 17 años. Y eso nos pone entre los 3 países que más porcentaje de su población han vacunado en el mundo. Yo creo que eso es una fuente de orgullo, de alegría. Es mérito de todos. Algunos creen que todo lo que es bueno hay que criticarlo. Yo pienso que lo bueno hay que destacarlo, sobre todo cuando es el fruto y el esfuerzo de todos y cada uno de nosotros. En segundo lugar, los cuidados personales. Hemos logrado que en Chile la inmensa mayoría respete y cumpla con sus cuidados personales y respete y cumpla con las normas sanitarias. Acabamos de ser clasificados entre los mejores países del mundo como país que supo enfrentar en buena forma esta pandemia. En materia de
Vacunas, también queremos asegurarle a los candidatos, a todos los candidatos, pero especialmente al que o a la que termine siendo presidente, que ya tenemos aseguradas las vacunas para el próximo año. Y por tanto le vamos a dejar esa parte del problema resuelto. Pero además de las buenas noticias en materia de pandemia, vacunación, tenemos buenas noticias en materia de crecimiento. En el mes de septiembre crecimos 15,6%, sorprendiendo a todos los expertos y sorprendiendo a todos los pronósticos. Y esa es una muy buena noticia. Son 7 meses de crecimiento continuo. Son 6 meses de crecimiento de 2 dígitos. Son muy pocos los países en el mundo, ninguno en América Latina, que puede decir algo equivalente. ¿Y por qué es tan importante estos meses de crecimiento? Este año vamos a crecer sobre el 10%. El año pasado caímos 5,9%. Es decir, ya hemos recuperado con creces lo que perdimos el año pasado. Nuevamente, son muy pocos países en el mundo los que han logrado superar lo que la pandemia y la recesión destruyeron. Pero además de eso, yo creo que es muy importante el impacto que tiene este crecimiento sobre el empleo. Fíjense ustedes, nos tardó 10 años crear 2 millones de empleos. Y en pocas semanas perdimos 2 millones de empleos. Y eso fue una tragedia. Y lo saben las familias chilenas, que conocen o tienen a un cercano, un pariente, un hermano, un padre, un hijo que perdió su empleo. Bueno, ya hemos recuperado 1,3 millones de empleos. Ministro, le quedan todavía por lo menos 700.000 más. Porque eso vamos a seguir comprometidos con crear y recuperar buenos y mejores empleos para nuestros compatriotas. Y estamos trabajando ahora también con una batería de programas. Estamos en estos momentos pagando el IFE que beneficia a casi 17 millones de personas. Pero yo quiero poner énfasis hoy día en el IFE laboral, porque necesitamos acelerar la creación y la recuperación de esos 700.000 empleos. Porque el empleo, como lo decíamos antes, es no solamente una manera de ganarnos la vida, de sustentar nuestra familia, es una manera de progresar, de ganar dignidad, de ganar integración. Finalmente, quiero decir que no basta con preocuparnos lo que va a pasar en el mes de octubre o en el mes de noviembre. Un buen gobierno tiene que levantar la vista y mirar más allá de la próxima semana y más allá de la próxima elección. Y por eso estamos tomando todas las medidas para que esta recuperación económica pueda permanecer en el tiempo. Porque sabemos que solo con trabajo, con esfuerzo y con crecimiento vamos a mejorar la calidad de vida y vamos a crear oportunidades para todos. La única parte donde la palabra éxito está antes que la palabra trabajo es en el diccionario. En la vida hay que trabajar y hay que esforzarse para lograr las metas. Y eso algunos parecen haberlo olvidado. Termino diciendo que como presidente de Chile, como presidente de todos los chilenos, siento una tremenda alegría y orgullo en ver cómo las chilenas y los chilenos hemos sabido enfrentar con valentía, con unidad, con resiliencia y con esperanza estos duros tiempos de adversidad que hemos debido enfrentar. Muchas gracias. Escuchábamos al presidente Piñera en esta actividad en Quilicura, inaugurando una planta industrial y también haciendo alusión a las buenas cifras de empleo y también de crecimiento, por lo menos que ha mostrado nuestra economía durante las últimas entregas del INE y también del Banco Central. Deportes. Vamos con el deporte. Don Sergio Pinto, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Lo noto risueño. Sí, porque traigo buenas noticias. Qué bueno. Y generalmente para la selección, la otra semana ya 10 semanas de selección, el lunes comienzan a llegar los seleccionados a nuestro país, el 8 y el 9, el partido con Paraguay de visita, con Ecuador, y hacen falta goles, y hoy traigo goles. Ya. Y buenas actuaciones. De los buenos. De los buenos. Ya, con Alexis Sánchez, por ejemplo, anotando ayer por Champions, no anotaba desde el 8 de mayo con la camiseta del Inter. 8 de mayo. Harto había 6 pasado. meses. Harto había pasado para que Alexis Sánchez volviera a anotar con la camiseta del Inter. Bueno, hay muchas alabanzas tanto para Alexis Sánchez como Arturo Vidal, sobre todo por el Rey Arturo. Ahí está Gaceta de los Sport, por parece ejemplo. Que recuperó como loco ayer, ¿eh? Yo no vi el corrió partido, todo el partido.
corrió como en la época de la Juventus. Así decían algunos medios a Arturo Vidal. Y él lo dijo también después del partido. Estoy en una muy buena forma física. Se le vio, fue uno de los mejores 3 jugadores del partido y él recuperó la pelota, intentaba habilitar al compañero de la derecha. Al final se la va a dar a Brozovic, el croata, que va a anotar el 1-0 para el Inter de Milán. Como yo les decía, tanto Arturo Vidal como Alexis Sánchez, que no fue titular, ingresó en el segundo tiempo, anotó el gol que fue el 3-1 en definitiva. Tenemos declaraciones de Arturo Vidal, escuchemos. Me siento, como te digo, al 100%, mejor que hace mucho tiempo, así que hoy se notó. Corrí mucho, me sentía bien de pierna, quité muchos balones, llegué en las 2 áreas y eso... De verdad que hice mucho el trabajo que estoy haciendo el día a día. Muy lindo, importante por él, por el equipo, por la confianza que él necesita. Es un jugador que necesita jugar, necesita hacer goles y creo que lo que hizo hoy le va a ayudar mucho. Y nos ayuda mucho al equipo, a nosotros y después a la selección, así que es muy lindo. Ahí hablaba justamente del gol de Alexis Sánchez, mientras vemos otra revisión de la prensa, Calciomercato, este Vidal es de la alegría, decía, anotó los pocos segundos de su entrada Alexis Sánchez. Se demoró 47 segundos en anotar el gol Andrés Vidal. 47. Entró, corrió Bien. y anotó. Y eso son buenas noticias claramente para la selección chilena. Y no solamente anotó Alexis Sánchez, también lo hizo Eduardo Vargas en Brasil. Vamos a pasar a ver la victoria de su equipo Atlético Mineiro, que está a pocos puntos de ser campeón. Tiene un ataque con Hulk. O sea, Diego Costa. Con esos dos, uno es para sentarse en la banca un buen rato, pero ahí está peleándola. Y viene recuperándose de una dolencia. Ahí está la apertura de la cuenta. Saracho, el jugador argentino, que fue nominado algunas veces por Sampaoli. Y Mineiro que tiene un campañón en el Brasileirao. Sí, ¿no? Está a pocos puntos de ser campeón. Le ganó a Gremio. Gremio que no la está pasando bien, a pesar del gran plantel que tiene. Ahí está Campás, el colombiano ex Boca, que anotaba el empate para Gremio, y va a ingresar Eduardo Vargas cuando quedan aproximadamente, ahí lo vemos, 20 minutos, un poquito más alcanzó a jugar Eduardo Vargas y le dan la responsabilidad, a pesar de todas las figuras que tiene Atlético Mineiro, para patear este penal. Iban 1-1 y va a ser una victoria que los va a acercar a este título del Brasileirao. Estas no son las copas estaduales, este es el torneo grande de Brasil, y con la frialdad que le conocemos, Eduardo Vargas anota el 2-1. Sergio, de los campeonatos, yo creo de los mejores campeonatos nacionales a nivel planetario. O sea, de todas maneras, y no para nunca. No para nunca, es un tremendo campeonato. No, y Eduardo Vargas está, si no es el mejor equipo del torneo, está ahí peleando con Flamengo. De hecho, Flamengo es otro equipo que está peleando el título con Mauricio Isla también siendo titular. Y ahí está Eduardo Vargas entonces siendo figura, el héroe de su equipo. Y otra buena noticia para Martín Lazarte, que después de puras malas noticias de lesiones, ahora debe estar riéndose un poco en Pinto Durán. Bueno. Con Alexis. Con Britton, que ayer jugó, no anotó, pero viene a anotar goles fin de semana tras fin de semana. Se comió 7 el Blackburn ayer. El Fulham. Sí. Perdió 7-0 y ahí está Eduardo Vargas, su festejo y su... Se ha recuperado en esta nueva etapa, Sergio, en Brasil, Eduardo Vargas, después de varios años que no dio mucho el tono a nivel internacional, salvo en México. Pero ahora uno ve que ya Vargas está ahí, despegando, después de harto tiempo. Ayudó mucho su estado físico. Sí, está más flaco, está mejor. Está mejor y ya lo hace bien, son buenas noticias para la selección chilena. Avanzamos con más temas del mundo del deporte. Mientras vemos a... Ahí está la previa de Manuel Pellegrini. Nuestro Betis, sí, sale a buscar el liderato de su grupo en la Europa League frente al Bayer Leverkusen. El Bayer Leverkusen, recordemos, no está. Charles Arangui, que está lesionado, a pesar de todo eso, también fue nominado. Esperan que esté en el segundo partido frente a Ecuador acá. Vamos a ver. Con Eric Pulgar, ahí está medio extraño. Será titular Claudio Bravo, eso lo veremos a partir de las 17 horas. Hace un poco de rotación en este torneo Manuel Pellegrini, pero necesita los 3 puntos, sin lugar a dudas. Y cuando juega Claudio Bravo, sin lugar a dudas que es garantía en la defensa del equipo de Betis. Y por último, Andrés Vial. A ver.
La Universidad de Chile, que... Ay, ay, ay. Sí, cómo se le complicó en las últimas fechas la Universidad de Chile, que visita a Ñublense a las 20:30 horas. Hoy igual juega Católica un poquito antes en el estadio Nelson Oyarzún. Se le complicó porque ayer ganó O'Higgins a Curicó Unido. El elenco rancagüino logró escalar al puesto 10 de la tabla de posiciones, dejando la U en el puesto 14 con 34 puntos. Y Curicó Unido tiene 31. Es decir, ahí está a 3 puntos de la promoción. Ahí. Está. Lo mismo que jugó Colo-Colo en febrero. Pasado. Ahí está. Ahí está. Mira, y hoy debuta el relojito Romero. Él dijo, hay un ambiente bastante hostil en el plantel. ¿Hostil? Sí. Ah, entró bien. Entró bastante bien, así que mañana seguramente tendremos más detalles de esto, Andrés Vial. Don Sergio Pinto, muchas gracias por toda la información bien. deportiva. Chao, chao. ¿Nos vamos a la pausa? Nos vamos a la pausa en las noticias. Regresamos con las temperaturas en este día jueves, en que acá en la capital se espera una máxima de 25 grados. ¿Llegaremos a eso, André Vial? Con 20 grados, dependiendo de la comuna. Colina 19, Curacaví 24, Fría San José de Maipo 19. Difícil que lleguemos a los 25, jornadas bastante más templadas respecto a lo que fue por lo menos del lunes para atrás. Sobre todo sobre los 30 grados. Vale. Supuestamente va a salir el sol, se va a despejar en un rato más. Veremos si se cumple. Ya, ¿nos vamos yendo? Así es. Más informaciones siempre ahí en Canal 24 Horas y 24horas.cl. Gracias por informarse junto a nosotros. Buenas tardes. Bien.